Hola Mario, ¿Cómo están ahí? ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Acá con un gran gusto, un gran placer de poder eh, tenerte en este espacio y con esta hermosa y profunda charla que vamos a tener hoy. Bueno, gracias por los calificativos anticipados. Si después no cumplimos, vamos a tener problemas. Bueno, ahí pasamos la dirección de los reclamos, cualquier cosa. Muy bien, me parece bien. Es bueno siempre tener No, pero libro de sabemos reclamo. que, claro, pero sabemos que va a salir bien porque ya conocemos, me parece que la gran mayoría de la gente que nos está escuchando conoce la calidad de tus conversaciones, de tus charlas y de tus cursos también, ¿no? Así que creo que no hay dudas que va a salir bien, que va a Bueno, ser lindo, que va a ser si Dios profundo. quiere, si Dios quiere. ¿Cómo están por Así es. Mendoza? ¿Cómo están ahí? Bueno, Mendoza, ya que lo mencionás, Mario, para la gente que se está uniendo, estamos desde Mendoza, somos el grupo SOT 22 Mendoza, Mendoza, Argentina. Y bueno, acá mientras converso con ustedes, con vos, Mario, tengo la vista hacia la cordillera de los Andes por una ventana acá, así que tengo el paisaje Qué bonito, acá qué bonito. acompañando, Que disfrutes, con que un día disfrutes. fresco. Gracias. Invierno fresco. Bueno, quisiera, Mario, digamos, tuvimos ahí algunas charlas previas con el grupo SOT 22 Mendoza. Entonces hemos armado una serie de preguntas acerca del tema que ya lo vamos a introducir más formalmente, pero quisiera primero eh, hacerte un pequeñito homenaje, que fue también una idea y una reacción de Alina, que es una miembro, ella es miembro del grupo y también alumna tuya de la maestría. Y dice así, esto es una semblanza inicial. Tu trayectoria es un sendero de excelencia donde la pasión por el conocimiento es la esencia. Con cada enseñanza y palabra compartida, despiertas en nosotros una sed incontenible de vida. Tu, tu dedicación es un faro que guía, invitándonos a explorar con valentía. Promueves el amor por la investigación sin cesar, inspirándonos a crecer y evolucionar. Tu conexión con la cábala es profunda y etérea, desvelando secretos con mirada certera. Con maestría desentrañas los misterios de la existencia, mostrando que el saber es una eterna recompensa. Eres un ejemplo de humildad y entrega, siempre dispuesto a compartir sin reserva. Tu influencia trasciende fronteras y tiempo, dejando una huella imborrable en cada encuentro, como el de hoy, que estamos seguros que va a ser inolvidable. Así que muchas gracias nuevamente, Mario, por este tiempo con nosotros. Qué bonita presentación, la verdad que me ha hecho emocionar, si me la puedes enviar luego, porque Sí, sí, nunca me han presentado de este modo, y la verdad que qué bonito, porque yo con las presentaciones soy un poco reacio a las presentaciones sí. formales de mi currículum, entonces esta presentación poética que hemos tenido, la verdad que, bueno, me ha llegado mucho al corazón, la verdad no me la esperaba, sinceramente, hermosísima la presentación y un agradecimiento, ¿no? A quien la escribió, que me has dicho que fue Alina, ¿no? Alina, sí, sí. Bueno, muchísimas Alina gracias. Bueno, que es miembro del grupo, tuvo esta bella idea y, bueno, me pareció más Gracias, que gracias. oportuna y bienvenida. Muchas gracias. Sinceramente, gracias. Me sentí muy a gusto con esta presentación. Debe ser una de las pocas presentaciones en las que realmente me sentí muy a gusto. Las demás, por supuesto, fueron siempre muy formales. Sí, Y a veces yo siento cuando me presentan que es como una especie de pérdida de tiempo de no ir al mensaje. Y como yo me la paso diciendo hay que ir al mensaje y no al mensajero, entonces las claro, presentaciones me producen cierta contradicción. Pero bueno, la verdad que sí. muchas gracias. Muy emocionante esta presentación. Bueno, bueno, la verdad me alegro mucho que te haya llegado al corazón y esa era la idea, sí, esa era la idea. Así que, bueno, vamos a ir al tema. Igual algún día me gustaría preguntarte cómo haces para estar en tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Doctorados, entrevistas, cursos, viajes. Yo Eh, creo es que un, debes tener, es un misterio porque sinceramente tampoco lo sé yo. Y hay un momento
que estoy en tantos lugares que, pero no, lo hago con tanta felicidad que no, nunca lo he sufrido, nunca. Verdad que en el 2022, y lo hemos hablado muchas veces con mi esposa, fue realmente un año muy extraño porque hemos volado de aquí para ahí Claro, y para alguien que le gusta la investigación y el estudio, fue un año que fue como me desnaturalicé en cierto modo, ¿no? Pero bueno, me imagino. también el tema del exterior, de la difusión, también es importante. Uno si no estaría totalmente encerrado como un ermitaño. Y creo que lo bueno es tratar, bueno, el propio árbol de la vida lo estudiamos, ¿no? Equilibrar Tiferet con Yesod, equilibrar todo ese deseo de estar con uno, porque realmente hay que decirlo, yo soy muy feliz conmigo, en el sentido de que podría vivir encerrado y sería peligroso. Y al mismo tiempo también el contacto con la gente también me gusta mucho, y entonces en ambas la verdad que disfruto. Si bien es cierto que en el silencio, la soledad, uno puede llegar a profundizar en algunos temas, a veces mucho más que en lo social, porque lo social tiene una inercia, tiene un ruido, ¿no? Como un ruido de fondo, con lo cual también lo disfruto, pero obstruye un poco más a la reflexión. Pero por eso Claro, yo creo que hay que tener de las dos, así como a lo largo de la vida tenemos Yesod y Tiferet. En mi caso yo trato de tener las dos, pero te vuelvo a reiterar, ¿no? Y lo he dicho en algunas otras entrevistas, la pasión realmente que con lo que yo hago mi trabajo nunca me lleva a la conciencia de trabajo. Nunca tengo claro, la conciencia de trabajo, con lo cual, por una parte es muy virtuosa y por el otro, como siempre, la paradoja es muy extraña, ¿no? Porque hay que ponerse límites, hay que intentar autoimponerse límites, porque si no uno podría vivir muy ilimitado esa pasión. También a la propia pasión hay claro. que ponerle un límite. Pero bien, bien, muy feliz de estar aquí contigo. Bueno, bueno, igualmente nosotros, Mario, y eso yo, por lo menos es mi experiencia y lo que he conversado con otra gente, lo transmites. Esa pasión es contagiosa y a mí me contagia. ¿Sí? Después, bueno, yo no sé cómo hacer para organizar por ahí mis tiempos, tengo que tener mis problemitas con mi Binar, pero bueno, es muy contagioso y eh, a veces, no, es como el plus que tiene el mensaje, ¿no? Recién hablamos del mensaje, pero lo que contagias también es el plus, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias nuevamente y nos vamos a ir al tema. Al final, bueno, vamos a estar conversando más o menos una hora, Mario, ¿te parece bien? Sí, sí, perfecto. Yo y 5 tendría que ya terminar. Perfecto. Sí, 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 yo creo que vamos a estar mirando acá el time. Eh, Después quiero contar una anécdota muy, muy simpática de una entrevista que escuché una vez tuya que diste en Miami, creo. Lo cuento al final si nos queda tiempo. Entonces, bueno, vamos a ir al tema de hoy. Nos gustaría conversar contigo, Mario, que puedas, digamos, seguir hablando de este tema que ya lo vienes haciendo en profundidad, incluso en muchas entrevistas y en libros tuyos, ¿no? Quiero contar que yo hace muchos años, ya hace algunas décadas, compré este libro tuyo, ¿no? La Kabbalah, la psicología del misticismo judío, y acá abordas el tema que hoy me gustaría conversar contigo, ¿no? El tema del vacío existencial. El vacío existencial y qué relación tiene o cómo se relaciona con el propósito de la vida, ¿no? Es decir, poder encontrar una relación, en qué momento, digamos, aparece esta experiencia del vacío existencial, que muchas personas lo viven como un vacío emocional, ¿no? Y después, cuando intentan salir de esa experiencia que a veces es casi aterradora, ¿no? Buscan distintos tipos de salida. Y eso queremos ponerlo en contexto hoy, ¿no? Es decir, con la cultura que hoy estamos viviendo, con el modo de vida que hoy tenemos, con todo lo que implica, ¿no? Tecnología, cultura y demás, ¿no? ¿Cómo ves? Es complejo el tema, yo sé que es complejo y que tiene muchas formas de abordarlo, ¿no? Hay opiniones sobre el vacío existencial desde la psicología, desde la filosofía, ¿no? Desde otras escuelas de espiritualidad. Queremos verlo desde la Kabbalah, si es que hay tal abordaje, ¿no? Desde la Kabbalah o desde
Mario, ¿no? Como lo entiende Mario, ¿no? Mario Sabán. Y entonces, ¿qué relación tiene esta experiencia del vacío existencial con el propósito de la vida? ¿Cómo ves hoy que en general la gente está abordando esta experiencia cuando le ocurre? ¿A qué estamos echando mano, ¿no? Para poder abordar esta experiencia? Por ahí hemos usado la palabra gestionarla, ¿no? Pero gestionar es como muy técnico, pero esto como para dar con un contexto, y después tenemos algunas preguntas que hemos elaborado con el grupo que sí, bueno, las vamos a ir ahí insertando a medida que avance el tema. Así que, bueno, te dejo ahí para que introduzcas y contextualicemos un poco el tema. Perfecto. Bueno, mira, el tema del vacío tendría una cara para mí histórica y por el otro lado, como tú dices, psicológica. Pero bueno, todo esto se entra en el conjunto de todo el tema espiritual, ¿no? De todas las respuestas que podemos encontrar en el mundo espiritual. Queda claro algo que en nuestra generación está sufriendo mucho más el tema del vacío existencial que otras anteriores, y habría que ver por qué. Bueno, en principio hemos tenido grandes avances médicos y científicos que han hecho que nuestra vida se alargue, más allá de la media que teníamos hace un siglo, ¿no? Si tú vas a un cementerio y miras las fechas de muerte de la gente, no sé, en la década del 50, 60, la gran mayoría a los 60 años ya era un anciano y moría, y hoy, con la medicina, con los avances de la medicina, tenemos vidas físicamente más largas. Así que la medicina ha hecho mucho bien, por un lado, pero por el otro lado la civilización no estaba preparada para vivir 20 o 30 años más en promedio. Creo que esto lo hemos cambiado, yo te diría, nada, en el último medio siglo, ¿no? De avance tecnológico. Así es. Entonces hay una situación que tendríamos que analizarla, histórica, que no tiene relación en principio con la cábala, pero sí va a tener relación, ya después lo puedo explicar, pero hay un dato objetivo que es que la gente vive más. Entonces, muchos no se planteaban la cuestión del vacío existencial porque la gran mayoría no llegaban a vivir lo suficiente para plantearse esto. Había que Claro. profundizar mucho en el alma humana en siglos anteriores para poder lograr esto. De hecho, los Mekubalim, los cabalistas, lo logran porque hacen una profunda, digamos, descripción y experiencia, ¿no? Hacia adentro. Entonces ellos llegan como otros místicos de otras disciplinas, místicos cristianos, los sufíes, los místicos islámicos. Entonces, tenemos en esta generación una primera cuestión que me parece importante. Tenemos que pensar que vivimos 20, 30 años más de la media de hace un siglo, y eso plantea de que la vida útil que tiene una persona al extenderse, cuando una persona dice me voy a jubilar a los 55, 60, es una jubilación relativa, ¿no? Es imposible hoy. Es posible Así es. quizás económicamente hablando, pero en términos de la actividad que la persona tiene, tú puedes ver gente de 80, 90 años muy activa, Muy ¿no? Entonces, vital, claro. primera cuestión para mí es que en el último siglo hemos tenido en promedio una sobrevida más o menos de 20, 30 años más. A esto se le suma el ahorro de tiempo que la tecnología nos ha llevado, ¿no? También si pensamos un siglo y medio para atrás, no había neveras, no había heladeras, no había automóviles. Si vas a 1850, prácticamente toda nuestra tecnología no existía. Y la tecnología entró al servicio del ahorro del tiempo. Es decir, si antes nuestra tatarabuela tenía que lavar la ropa durante 3 horas porque tenía que ir al río, hoy es muy simple, la gente aprieta un botón y se lava la ropa. Y también aprieta un Así botón y a veces se seca. Con lo cual, entonces, también hay un ahorro muy grande de tiempo. Entonces, lo que ha aparecido es mucho tiempo disponible. Y ahí voy a enlazarlo con la Cábala, donde los sabios de la Cábala dicen, el ocio es la madre de todas las transgresiones. El ocio es la madre de todos los desequilibrios. ¿Qué quiere decir? No estoy hablando del ocio después del descanso del trabajo, queda claro. Estoy sí. hablando de una vida ociosa donde encuentras jóvenes de 20 años que ni estudian ni trabajan, viven muchos con sus padres, se levantan a la mañana y no saben qué hacer y por lo tanto finalmente se alcoholizan o se drogan porque algo tienen que hacer de sus vidas.
Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez hay más tiempo disponible porque se alarga la vida humana, porque la tecnología nos ahorra tiempo, y todo ese tiempo ahorrado, si no se lo lleva adecuadamente, todo ese ocio que la gente tiene se vuelve muy peligroso. Y el mal anida ahí, es decir, el mal anida porque cuando una persona no sabe cuál es el sentido de su existencia, por lo menos comete el mal y en algún punto pone, en algún lugar pone sus energías. Es decir, energías desviadas, pero energías que están ocupadas en algo. Entonces, el vacío es esa sensación de yo no hago nada bien ni hago nada mal, porque no hago nada, porque no sé qué hacer. Es decir, sería como una vida de omisión absoluta, donde ahora hay muchos que esa vida de omisión es una omisión interior, porque a veces de esa percepción de vacío que sienten las personas, la actividad diaria, la actividad cotidiana, hace que también se puedan fugar de ahí. Es decir, que la vida material los puede hacer fugar del vacío. Ante la situación del vacío dicen, bueno, si yo siento el vacío, por lo menos voy a tener actividad para que me tape el vacío. Entonces, hay un cierto trabajo que lo que hace es anular el vacío. Entonces tenemos dos situaciones de vacío posibles. Una situación es, no hago nada en todo el día, omito mi vida, ¿ok? Omito mi vida, o hago demasiado todo el día porque no puedo enfrentar mi propia realidad de vacío. Entonces es un caso curioso, porque aunque la persona esté activa, puede estar ese vacío tapándolo a través de la actividad. Es decir, es una actividad superficial, una actividad inercial, donde la persona se siente vacía por dentro, pero huye hacia la realidad de la materia, tratando de ocuparse lo máximo posible para no pensar en esto, ¿no? Es como, por ejemplo, una persona que de repente pierde su pareja, o porque se separa, o porque muere, y claro, todo ese tiempo disponible que lo tenía en la pareja lo tiene que poner en algún lado y lo tiene que tapar, ¿no? Es como lo que nosotros llamamos en la cábala, cuando hacemos el análisis del árbol de la vida, la compensación dimensional. Una dimensión tiene que ser compensada con otra. Ahora, el vacío es mucho más fuerte que una compensación dimensional, porque el vacío es cuando una persona ya llegó a estar mínimamente satisfecha en casi todas las dimensiones. Es decir, en realidad el vacío se produce con mayor fuerza a partir de que una persona ya está más o menos bien en casi todas las dimensiones, pero ahí no sabe cuál es el sentido de su existencia. Entonces, la cuestión del vacío no engloba una dimensión, las engloba todas. Porque es qué hago con toda la energía de todo mi árbol, qué hago con la energía de mi alma. Porque yo no sé realmente dónde invertir, digamos, esta energía. Porque te vuelvo a reiterar, si la voy a invertir mal, porque algo tengo que hacer con esta energía, y de ahí que surge el mal. Porque fíjate, el mal es malo, pero frente al vacío el mal no es tan malo, porque el mal viene y te dice, te voy a dar una identidad de malvado para que gastes tus energías. Quiere decir que cuando aparece el mal, hay gente que por lo menos quiere ser mala, pero hacer algo de su vida y darle sentido a través de la maldad, que sentir el vacío existencial, dado que en la construcción no lo puede encontrar, dado que en un camino bondadoso, un camino de construcción, no lo puede encontrar. Entonces, fíjate dónde sitúan los cabalistas el vacío. Los cabalistas lo sitúan entre Gesed, Geburah, Jochma, Binah, Keter y Tiferet, ¿no? En el plexo. Estaría aquí como arriba del corazón, porque arriba de la Tiferet. Y se sitúa arriba de la identidad del yo. Y la pregunta es, ¿por qué se sitúa arriba de la identidad del yo? Porque claro, hay un momento donde el yo se aburra de sí mismo. Es decir, en realidad, cuando la gente va a terapia, todo el tiempo está hablando del yo como autorreferencial. Está bien, porque el trabajo que está haciendo es de alguna manera integrar las tinieblas, pero el problema es que cuando se pasa al vacío, que Freud no lo entendía ni por activa ni por pasiva, porque Freud frente al vacío, él escribió un pequeño trabajo en 1928 que se llama De la melancolía, donde él dice claramente, hay una persona, la persona melancólica está triste por haber perdido algo, pero no tiene objeto que perdió. No tiene ningún objeto que perdió, claro. Sí, tiene un gran objeto que perdió, el sentido de su vida. Pero como para Freud la vida era puramente biológica, el sentido de la vida no era un tema que
que le llamara la atención. Fíjate que el sentido de la vida claro, lo va a tratar Viktor Frankl después del Holocausto, ¿no? Con el claro, tema de la logoterapia. Pero claro, claro, hay una diferencia entre la logoterapia y la cábala en este punto, donde la logoterapia dice, la vida no tiene sentido, pero el ser humano lo tiene que construir para vivir. En cambio, claro, la cábala dice, la vida tiene sentido y el ser humano la ignora, y estudiando la vida la va a revelar. Está bien que vamos por el mismo camino, pero la base es diferente, porque una cosa es decir la vida es un absurdo y me tengo que construir yo mi sentido, claro, sea que me construya yo mi sentido, que lo revele, porque al final como yo empíricamente voy a saber si lo estoy revelando o lo estoy construyendo. claro, Empíricamente no lo voy a saber. Pero no importa. claro, La cuestión es que sea por la logoterapia, sea por la Kabbalah, la gente para vivir necesita un sentido en el cual vivir. Esas desviaciones del sentido pueden terminar mal. Por ejemplo, personas que no tienen sentido de vivir quieren morir por la patria. Entonces el nacionalismo les da el sentido de su vida. Hay gente que ideológicamente quiere morir por su partido político, por su religión. Quiere decir que la religión, los partidos políticos, los nacionalismos fueron sucedáneos para millones de personas por no conocer cuál es el sentido de su vida. Cuando alguien conoce el claro, sentido de su vida, no necesita ni los nacionalismos, ni las religiones, ni nada que se le parezca. Puede, por supuesto, pertenecer a una nacionalidad. Si naciste en Argentina, eres argentino. Si eres de religión judía, estás en la religión judía. Pero digamos, no son elementos que te ayuden a tapar tu vacío de sentido. claro, Entonces, cuando una persona es fanática ideológica, fanática religiosa, fanática nacionalista, lo que está tapando indudablemente es que está proyectando el sentido de su alma a un ente superior, porque no encuentra un sentido en él. Tiene que tener un sentido nacional o un sentido religioso. Eso indudablemente es tapar el vacío individual que tiene con algún tipo de ideología o teología, que es lo que no se debe hacer. Es decir, uno puede tener su ideología y su teología, pero no tapar su vacío existencial con esto, ¿no? claro, Y por eso los claro, fundamentalismos. Entonces, claro, la gran pregunta es, bueno, mucha gente me lo pregunta, bueno, muy bien, todo esto está muy bien, pero ¿cómo encontrar ese sentido de la vida? Porque si yo no encuentro el sentido de la vida, tengo vacío existencial. Y si quiero no tener vacío existencial, tengo que encontrar el sentido de la vida. Entonces sucede que el sentido de la vida no lo puedo encontrar cogiéndome de la cabeza y todo el día estar así pensando cuál es el sentido de la vida, sino claro, que tengo que actuar, aunque sea en lo superficial, sin sentido de la vida, no huyendo del vacío, sino tratando de ver dónde va a vibrar mi alma. Porque al final el sentido de la vida tiene con la vocación o la misión del alma. Es decir, cuando un alma tiene una misión, cuando un alma siente que tiene una misión, que puede ser una misión musical, la misión de esta persona es tocar el violín muy bien, por ejemplo, claro, claro, entonces, donde ahí vibra esa persona, donde dice yo y el violín somos uno, para decirlo de alguna manera, sí, porque vibro ahí, porque mi misión se encuentra ahí, entonces podemos decir que encontró el sentido de la vida. No es fácil, hay gente que no lo encuentra tan rápido, que no sabe dónde vibrar, pero también sí lo que hay que hacer es responsabilizarse con el alma de cada uno y buscarlo. Es decir, porque el sentido es la búsqueda, no es un resultado. Es decir, el sentido lo estoy construyendo mientras estoy buscando, ¿no? Yo creo que aquí claro, hay una clara diferencia entre la concepción del Dios religioso y el Dios místico. Porque el Dios religioso es un resultado final y el Dios místico es un infinito de posibilidades, un infinito de preguntas. Entonces, creo que la gran ventaja de la mística, y en mi caso de la mística judía, es la posibilidad de infinitas preguntas donde el camino es el que de alguna manera me hace sentir a Dios, el propio camino. No es un resultado de la fe, de un dogma que me dijo tal y cual y que yo claro. tengo que seguir, O ¿no? un lugar al que se llega, tal vez, si no, Fíjate, es siempre un camino. fíjate que en el árbol de la vida, cuando estudiamos lo que tú estás diciendo, es la clipa de Keter. La clipa de Keter es creer que uno ha llegado. La gran pregunta, ¿uno a dónde llegó? No llegó a ninguna parte. Uno lo que hace es Claro, seguir avanzando, ¿no? Yo a dónde llegué, no sé, no llegué a ningún lado. Yo todos los días lo que yo estoy es conectándome con mis libros, con mi estudio, con mis avances o involuciones o lo que sea, pero digamos, estoy
siempre tratando de buscar. Y creo que es ahí donde está todo, digamos, el sentido está en el proceso, no está en un resultado final. Un proceso que puede ser que tenga a veces la percepción de avance y de retroceso, ¿no? Digo percepción, o tal vez sea realmente objetivo, ¿no? Un avance y un retroceso. Sí, sí, totalmente. Y los retrocesos son excelentes avances. Los Claro, retrocesos no son retrocesos. El que entra en la dualidad avance-retroceso es el que lo analiza desde un punto de vista racional. Pero no hay avances-retrocesos, todo es avance. todo eso. El avance es avance y el retroceso es avance. El problema de mucha gente de creer que el retroceso no es avance, sino el retroceso es un retroceso en serio, es que está analizando la vida mal, porque no está tomando la vida como un aprendizaje. Está Claro, tomando la vida otra vez en función de los resultados. Fíjate, claro, es decir, tengo avance cuando tuve un resultado, tengo un retroceso cuando no obtuve el resultado. Quiere decir que el binomio avance-retroceso está basado en los resultados. Cuando tú no esperas ningún resultado, el avance es total, porque claro, aparezca o no aparezca el resultado, todos los preparativos que tú estás haciendo en tu entrenamiento ya son los propios resultados. Es decir, el resultado está también en el camino, también está en el proceso, no tiene que ser un resultado final. Yo no tengo que claro. tener un examen para saber que yo sé. Yo con la pasión de leer un libro y saber que puedo dar una clase, la clase podría ser como mi examen, en cierto modo, yo ya sé que el tema lo sé, pero el tema lo sé ¿por qué? Porque bueno, porque me preparé para la clase. Por lo tanto, a mí me gusta mucho esa enseñanza que dice Nachman de Bratslav, que todos son preparativos, ¿no? Cuando le dijeron, ¿usted escribió muchos libros? No, escribí muchas introducciones. ¿Cómo introducciones? Sí, introducciones a otras introducciones. Es como Claro, que nunca llega el libro, ¿no? Entonces, claro. él decía, todos mis libros son introducciones. Yo te diría que todo en la vida son introducciones, todo en la vida son entrenamientos. Alguien me podría decir, bueno, ¿para qué estás estudiando? Y para crecer. No, pero ¿para qué? ¿Cuál es el resultado? Bueno, si lo vemos así, quizás para dar una clase, pero tampoco. Porque yo he estudiado muchos temas de Kabbalah que nunca, jamás vi ninguna clase de ese tema. Es decir, hay temas de la Kabbalah muy complejos que ya uno dice, bueno, ¿qué tipo de interés puede tener este tema en la media, ¿no?, del alumnado? Y entonces muchas Claro. veces yo puedo estar estudiando en función de mi crecimiento, no estudiando en función de una clase. Entonces, claro, alguien viene de fuera y dice, verá, todo este estudio es inútil, porque no es en función de una clase, Claro, es en función de un resultado. No, no, todo este claro. estudio es muy útil, es a favor de mi crecimiento. No es que tengo que Ujú, todo el tiempo estar de manera utilitaria, teniendo una visión utilitaria de la realidad. Es lo peor claro. que alguien puede hacer en la Kabbalah, tener una visión utilitaria de la realidad o de su Ujú. propio crecimiento. Uno tiene que crecer, su alma lo empuja a seguir creciendo y sin resultado uno tiene que seguir creciendo. Por eso digo, si es todo aprendizaje no hay fracaso. Claro, claro. Hay una marca muy fuerte de estos tiempos, ¿no? Como el signo de estos tiempos, lo digo yo así, ¿no? De que hay que conseguir resultados, ¿no? Hay mucho de eso. ¿Cómo lo ves, Mario? Eso influye, y sobre todo cuando no hay un yo bien estructurado, un yo fuerte, ¿no? Entonces, eso, Mira, a mí, yo con el tiempo cada vez he disfrutado mucho más todos los procesos y no el resultado, porque el resultado es el final del proceso y ya no puedes disfrutar más ese camino, ¿no? Es como una persona que claro, estuvo en una licenciatura, disfrutó su carrera 5 años, terminó, le dieron el título y dice, menos mal que me dieron el título, no quiero estar nunca más. Esta persona no disfrutó. Pero el que disfruta ve con nostalgia en la universidad cuando tenía la licenciatura, porque su disfrute fue tan alto que en realidad que se termine ese periodo de tanto disfrute. Por eso claro. yo muchas veces digo, quien disfruta todos los periodos de la vida, sea cuales fueran, o todos los procesos, o todo el día, y encuentra en eso ordinario, en eso cotidiano lo extraordinario, es realmente quien encuentra el sentido de todo. Porque ya no es Ujú. un sentido de la misión del alma, ya es como una sacralización del tiempo, ¿no? Es decir, ya todo el tiempo es aprovechado al servicio de mi crecimiento. Entonces, no es aprovechado del servicio a un resultado exterior. Ujú. Llega un momento, llega un punto, podríamos decir, donde el alma no se compra ni se vende, para decirlo rápido, Sí, donde, sí, sí. donde el tiempo disponible para
tu crecimiento, ya lo que más quieres es tratar de sostener ese tiempo, porque sabes que tienes poco. Hay una conciencia muy importante en la Kabbalah, que es la conciencia de muerte, de que la vida es corta, porque Sí, queremos hacer tanto en esta vida. Es decir, a medida que aumenta la pasión y la intensidad del alma, la vida es mucho más corta, porque va a más velocidad. Como decía mm, una persona amiga, la persona triste tiene solamente una ventaja, la vida se la vuelve eterna, porque es claro, como, no se le pasa rápido, es como que no muere tan rápido. claro, Entonces, esa es la única claro. ventaja de estar triste. Cuando alguien me dice estoy muy triste, bueno, te voy a decir cuál es la ventaja. La única ventaja de estar triste es que tenés más años de vida, se te pasa más lento. Claro, claro, la percepción de... Hace poco escuché una frase que decía, ¿qué viene primero, el próximo día o la muerte? ¿No? Eh, ¿Cómo saberlo? yo creo que siempre estamos muriendo. Así que si tú vives en una muerte permanente, estás viviendo en un nacimiento permanente. Así que el próximo día es relativo. Claro. Mario, van apareciendo naturalmente acá un montón de preguntas, algunas se me escapan, algunas me las apuntan por acá, y también tenemos las preguntas que habíamos elaborado nosotros. Muchas de ellas han quedado ya respondidas con toda esta primera parte, ¿no? Pero quiero tomar algunas preguntas que han hecho recién. Hay algunas, pido disculpas porque hay más de 200 personas y no alcanzo a verlas todas las preguntas, ¿no? Pero... eh, por ejemplo, preguntaban más temprano si recomiendas meditar con los 72 nombres de Dios, ¿no? Imagino yo que en el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Para poder conectar con el sentido de la vida. Mira, yo no puedo recomendar si no conozco a la persona, porque esto es lo mismo que alguien me pregunte si recomiendo ibuprofeno. Si Claro, yo no puedo recomendar ibuprofeno porque tengo que ver el estado en que se encuentra el paciente, digamos, ¿no? claro, Entonces, si a mí me genial. dicen, me recomendan los 72 nombres y es una persona que recién entra en la Kabbalah y no sabe cómo controlar las energías, no lo recomiendo. Si es una persona que ya está entrenada en temas de Kabbalah, sí lo recomiendo. En términos de Kabbalah es una homeopatía espiritual, no se puede recomendar todo a todos. Yo, por ejemplo, di un ejemplo hace muchos años. Yo tenía una alumna en Cábala que le dije que no le convenía venir a los cursos de Cábala. Y la mujer flipaba en colores, como se dice aquí en España, porque decía, ¿cómo puede ser? Me está echando. Le digo, no, no, es que no le estoy echando, es que usted es muy mental y usted está tomando la parte teórica de la Cábala, que es muy mental, y usted tendría que estar haciendo yoga o tendría que estar meditando en otro lado, pero no tendría que Equilibrando estar, claro, porque se reforzaba su teoría. Entonces, claro, no en todos los casos hay que recomendar algo. Una persona con mucha vina no le voy a recomendar lo mismo que una persona con mucha jojma. Entonces, para yo dar una recomendación, tengo que ver el alma de la persona y qué desequilibrios tiene. claro. Porque imagínate que yo, una persona que es muy fuerte en jojma y que yo públicamente le estoy diciendo a través tuyo con esta entrevista que además medite, sí, le recomiendo, medite, y está muy abierta Sí. en Jojma, imagínate lo que le puede pasar a esta persona. Mm, En realidad sí, termina sin sí, dormir del nivel de sí, información que le baja. Entonces sí. hay que ser muy responsables de no recomendar nada a nadie hasta no conocer la estructura del alma que tiene a partir del árbol de la vida. Yo no sé la gente que nos está escuchando en este momento, pero a mí me ha parecido súper importante lo que acabas de decir. No todo es importante, sino esto particularmente me parece una importancia tremenda, ¿no? Ah, y yo puedo contar así muy cortito para no ocupar tiempo de tu charla, ¿no? Pero yo levanto la mano y soy uno que en algún momento de mi vida, a través de ciertas meditaciones cabalísticas, lo que encontré fue que se me desequilibró todo. Las relaciones, un gran desequilibrio, pasé por un gran desequilibrio, hasta que, bueno, no sé, creo que empecé a entender, creo. Y ahí me fui Bueno, equilibrando un poco, pero no, o eres un desequilibrado feliz. o Nunca se sabe un si uno, desequilibrio. nunca se sabe si uno realmente se equilibró o es un desequilibrado feliz. Pero hay que ser muy responsables en el mundo espiritual, porque lamentablemente cuando se actúa sin seriedad en el mundo espiritual se lanzan ideas en el aire
hay que entender de que mucha gente está escuchando del otro lado y uno tiene una responsabilidad muy grande. No puede decirle a la gente, vamos a tirarnos al pozo, porque no sea, no hay que... Si uno se quiere tirar al pozo, que se tire solo. Pero uno no puede englobar, generalizar y llevar a la gente a sitios donde no está preparada y donde uno no conoce a dónde va a llegar el discurso. Entonces, a medida que el tema de la Kabbalah se va extendiendo y de repente va llegando más esto, hay que ser cautos. Eso no quiere decir que la cautela no sea no avanzar, ¿eh? Que se entienda. Yo creo que Sí, justamente la cautela es buscar. Jay Michelson, el gran cabalista americano, dice, cuando en la cábala frenamos de buscar es para ver cómo buscamos por otros medios, con otras estrategias. Acá cuando yo digo cautela, no digo frenar la búsqueda, que no se me entienda mal, digo buscar otras estrategias de búsqueda. Entonces sigues buscando, pero a veces hay estrategias que para diversos tipos de personalidad son mucho más adecuadas que para otras. Entonces, lo que tiene que hacer cada uno de nosotros es buscar qué es lo más adecuado, ¿no? Es decir, lo más adecuado para mí no es escuchar rock and roll, porque ahí no me pasa nada, al contrario. Pero lo más adecuado para mí es la música clásica barroca. Otro, probablemente lo más adecuado sea hacer deporte, o lo más adecuado sea hacer yoga, donde el alma de la persona puede conectarse, eso es lo que tiene que buscar. Por supuesto, hay gente que se conecta con los 72 nombres de Dios, pero hay que ir cautos, como diciendo, no crea que usted se va a conectar por ahí. Puede ser que se conecte por los sueños, por las visualizaciones. eh, hay que ver por dónde se conecta. Lo importante no es el método de conexión, porque si no, estaríamos operando desde el ego. Lo importante es si tú encuentras el método de conexión que tu alma pide. ¿Dónde tu alma se siente feliz? En el método de conexión que necesita. qué genial esto último que acabas de decir, Mario. Que lo importante no es el método de conexión porque ahí aparece el ego. Eso me parece también para Y anotarlo. hay Sí, egos que utilizan, hay egos que utilizan mucho los métodos. Bueno, hay egos que utilizan mucho todo, ¿no? A favor del ego. Pero hay que tener cuidado porque la gente se puede quedar en el método. claro, claro. Se vuelven especialistas del método y no de la finalidad. Bueno, voy a tratar de intercalar algunas preguntas que habíamos elaborado desde el grupo y otras que van apareciendo, ¿no? Entonces, una de las preguntas que teníamos preparadas, por ahí ya quedó respondida, pero la voy a hacer para honrar un poco que teníamos acá esta listita, ¿no? Que es, ante esta experiencia de la vacío existencial, ¿cómo, y acá hemos de nuevo usado la palabra gestionar, ¿no? ¿Cómo gestionamos esto, esta experiencia de vacío existencial, teniendo en cuenta esto que decías más temprano, ¿no? Que hay mucha más energía disponible, tiempo disponible, recursos disponibles. Bueno, a ver, en principio lo que hay que hacer claramente es organizarse muy bien en función, vuelvo a reiterarte, de lo que tu alma vibra. Ahora alguien podría decir, mi alma no vibra en nada, lo cual también es posible. Por eso digo que hay que buscar en la acción de la materia dónde está vibrando tu alma, cuál es el deseo de tu alma. Siempre hay algún deseo, porque somos sujetos deseantes. Objetivamente hablando, todos deseamos recibir y dar. Ahora, lo que pasa es que no todos recibimos y damos lo mismo en qué dimensión. Hay gente que da y recibe diferente, y todos somos diferentes en el dar y en el recibir. Donde tu alma vibre es lo primero que hay que buscar. Ahora, alguien podría decir, bueno, mi alma no vibra, ¿cómo llego a buscar ahí? Bueno, entonces busque sin vibrar. Es decir, busque sin vibrar. Yo pongo el ejemplo, para que la gente lo entienda, con los niños que no van a bañarse porque no quieren ir al baño. Entonces los padres dicen, te tienes que bañar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El niño entró a la ducha o a la bañadera, después no quiere salir, porque la está pasando bomba y está jugando. Entonces, con el alma pasa algo parecido como con los niños. El alma sabe que tiene que hacer un esfuerzo para buscar el sentido, que tiene que estar activo, podemos decir, en una situación, para llamarla de alguna manera, donde se encuentra como extraña, ¿eh? Pero tiene que ir ahí. Y cuando va ahí no se quiere ir. Entonces, ¿por qué no se quiere ir? No se quiere ir porque en realidad ya empezó a disfrutar de lo que es el agua, del proceso del agua. Cuando un niño se niega a ir al baño, para mí cuando se niega a bañar, es claramente algo muy parecido a lo que le pasa al alma. El alma al principio le cuesta, se niega a buscar, o si busca, busca mal.
no sabe, pero cuando ya está buscando ya empieza a tomarle el gusto de la propia búsqueda. Y al final, puede que de la propia búsqueda termina respondiendo a la cuestión del sentido de la vida. Es decir, puede que algo de la búsqueda, porque toda alma por su naturaleza viene a buscar algo, porque está deseando algo, está deseando aprender algo. Por eso hay almas que, por ejemplo, eligen situaciones negativas o conflictivas, y a veces hay gente que dice, pero ¿por qué elijo estas situaciones? Ni la propia persona sabe por qué se encuentra en situaciones negativas. Y es que está aprendiendo de esa situación negativa. Es como que ha buscado, en cierto modo, esa situación negativa para ver cómo sale de ahí y cómo va a aprender. Entonces, no hay que ponerse a veces en plan víctima, victimista, porque el plan victimista a veces no funciona, yo digo la mayoría de las veces no funciona, porque ahí estás aprendiendo algo, te has metido en ese lío, te has metido en ese mal, te has metido con esa persona conflictiva, o te has metido en una situación conflictiva, donde uno conscientemente dice, no, yo no me metí, yo he terminado aquí por las circunstancias de la vida, pero el alma ha buscado este, este problema, este conflicto, esta situación, para ver, porque ahí está el punto, ¿qué es lo que va a aprender en esa situación? Y eso se hace solamente en la acción permanente, ¿no? Es decir, uno no puede conocer el sentido de la vida solamente teóricamente. Hay gente que sí, hay almas que están muy evolucionadas, que pueden encontrarlo, yo te diría, pero a casi todos nos ha pasado que tuvimos que probarnos para reconocer quiénes somos. Es decir, hay una parte que en la Cábala, bueno, tú la conoces muy bien, es la Neshama, que es el alma oculta que nosotros tenemos, que tenemos que revelar, y eso está oculto. Fíjate que Isaac Luria dice hasta los 20 años esto está oculto. Es decir, en la Cábala hay tres etapas. Hay una etapa a los 7 años donde tienes conciencia nefesh, conciencia de tu cuerpo. Dicen los cabalistas, a los 7 años adquieres conciencia corporal. A los 13 años adquieres conciencia ruach, conciencia de tus emociones. Y a los 20 años empiezas a percibir la neyama. Quiere decir que prácticamente hacia los 20 años, esto no en todos los casos, esto no en todos los casos. Es decir, que hay excepciones, pero en líneas generales, nuestra búsqueda de identidad real comienza a los 20. Y la identidad anterior tiene que ver con el ADN, con el cuerpo, con las condiciones familiares, y no tiene que ver con mi alma en esencia, con la neyama. Entonces, encontrarte con la Neshama es un gran descubrimiento, porque es lo que te pone feliz. Es lo que te pone feliz. Bueno, vine a hacer esto, yo me siento bien en esta situación, ¿no? Cuando reconoces a tu alma, bueno, es increíble. Lo que pasa que, claro, a veces la crisis es tan brutal que te puedes cargar todo, ¿no? Relaciones o amigos, etcétera. Es decir, el cambio que uno produce por encontrarse a uno, claro, a uno lo puede enajenar de el círculo que le rodeaba, porque el círculo que le rodeaba no entiende quién es. Es como que cambió la personalidad, ¿no? Murió la anterior y apareció una nueva. Es decir, la Neshama succionó al Ruach y al Nefesh, y ahora la Neshama dice yo, porque la Neshama básicamente tiene como un sentido de urgencia. Y por eso cada año que pasa la Neshama se pone más fuerte. ¿Qué quiere decir? El sentido de urgencia. Como me queda menos tiempo de vida antes de mi muerte, yo quiero hacer todo lo que mi alma quiere antes de morir. Y eso es la Neshama. La Neshama lo que quiere es rectificar, no es a nivel del hedonismo placentero, sino estamos hablando en otro nivel. En el nivel de qué propósito tengo en esta existencia que si me muero mañana no cumplo con este propósito. Entonces, dado de que la inminencia de la muerte física está cercana, tengo que empezar a intensificar mi contacto con la Neshama de lo que realmente mi alma quiere en este mundo para cumplir mi misión, para cumplir mi propósito. De lo contrario, voy a vivir en el vacío existencial, voy a vivir huyendo de ese vacío existencial a la superficie y realizando acciones que no tienen ningún sentido porque tanto las mayores como las menores no tienen ninguna jerarquía las acciones que realice, porque como no hay ningún sentido,
¿Cuándo podemos encontrar que la persona se está acercando al sentido? Mira, voy a dar una Eso, pequeña ayuda a los que nos están eso. viendo. Cuando una persona se está acercando a, siento que me estoy acercando al sentido, que lo hace inconsciente, ¿eh? Así que por eso digo, vamos a poner en consciente una pequeña ayuda. Cuando Ok. una persona en una situación se aburre y está matando el tiempo, entonces la pregunta es que hay situaciones donde no se aburre y no mata el tiempo. Es decir, Ujú. si una persona siente que está matando su tiempo porque no tiene nada que hacer ahí, porque no le encuentra el sentido de estar ahí, porque no le encuentra el Ujú. sentido de estar en esa reunión, quiere decir que esa reunión, lo que está sucediendo ahí, que no la está haciendo crecer en función del sentido de su alma. Y que si en esa reunión se siente bien, de alguna manera esa reunión le está dando información del sentido de su alma. Por ese motivo, cuando alguien se siente mal en un sitio que se quiere ir, ya sabe que su alma está sintiendo que ahí no tiene que estar porque no le da nada de información para su crecimiento. Ya Qué bueno. ya tiene una pequeña percepción de que Sí. ya donde se está sintiendo feliz y donde siente que aprovecha el tiempo, lo aprovecha en función del sentido de su alma. Y cuando ve que está matando el tiempo, lo mata en función del sentido de su alma. Quiere decir que estoy perdiendo el tiempo. ¿Y por qué siento que pierdo el tiempo? Porque no estoy cumpliendo con mi sentido. Entonces, Ujú. aprovechar el tiempo, perder el tiempo en términos de cábala, define la naturaleza del alma. El alma, cuando siente que Ajá. pierde el tiempo, dice, estoy con una persona, hace 2 horas, siento que acá no tenía que estar. Pero Mm. de repente estoy con una persona 5 horas y siento que estoy creciendo. ¿Y cómo es posible? Con la otra siento que mato el tiempo y con esta siento que crezco. ¿Por qué? Porque mi alma está atada al sentido. Lo que está sucediendo en esa reunión, lo que está sucediendo en esa conversación, es que mi alma está creciendo y está atada al sentido. Y cuando mato el tiempo, indudablemente mi alma está desconectada. Ahí no encuentra Ujú. nada para aprender ni nada que la conecte con el sentido. Bueno, sí, acá hay mucha gente que está eh, contenta con esto que está escuchando, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y también de alguna manera responde una de las preguntas que teníamos, ¿no? Que acá era un poco, ¿qué recomiendas, práctica o lo que fuera, ¿no? Para acceder a ese potencial de nuestra Neshama, para encontrarse con eso, si hay algo extra que se pueda Mira, hacer. lo primero que todo es conocer bien el sentido del alma, es decir, la estructura del alma, no el sentido que es el árbol de la vida. Yo siempre a todos aquellos que quieran realmente comenzar en este proceso espiritual es primero un autoconocimiento profundo de las dimensiones y saber dónde están los desequilibrios. Porque fíjate por qué empiezo por ahí. Cuando alguien tiene un desequilibrio, yo no hablo en términos morales, sino en términos de física. Cuando Mm. alguien tiene un desequilibrio es como pérdida de energía todo el tiempo. Es como un apartamento que pierde agua y que cuando te llega la cuenta del agua dices, ¿qué es esta cuenta del agua? Si yo no gasté esta cuenta del agua, ¿por qué hay una pérdida? Entonces, el mal hace que tú pierdas energía. Esta es casi la característica del mal general. Entonces, ¿por qué hay que corregir los desequilibrios? Porque no estamos en condiciones de perder energías por los desequilibrios. Porque los desequilibrios nos hacen perder energía. ¿Qué pasa cuando encontramos una persona muy desequilibrada? Que terminamos muy agotados, terminamos muy cansados Ujú. de los desequilibrios que tiene el otro. ¿Por qué? Sí. Porque no le está encontrando el otro solución, nosotros tampoco somos el mesías del otro para darle a veces ninguna solución. Entonces hay que hacer primero para mí un trabajo de ahorro de energía, conociendo el árbol de la vida y viendo dónde están las pérdidas de energía. Cuando ya Ujú. lograste esto, cuando ya lograste saber dónde están los puntos de pérdida de energía, empezar a trabajar para no perderla, claro. Empezar a corregir ese tipo de energía, ver cuáles pueden ser las causas, las consecuencias de ese tipo de energía. A veces sucede una cosa muy interesante, que mientras tú estás trabajando el desequilibrio en una dimensión, ese desequilibrio se transforma en el sentido de tu vida. ¿Por qué motivo? Porque Ajá. superas el desequilibrio, lo equilibras y te sientes tan feliz de haber terminado con ese desequilibrio que a partir de ahora
quieres mostrarle al mundo cómo se puede equilibrar ese desequilibrio y se te vuelve el sentido de tu vida. Por ejemplo, hay muchos exalcohólicos que cuando lograron ellos, con su sistema de pensamiento, entrenamiento y percepción, terminar con el alcoholismo, ellos se pusieron como a difundir su método porque encontraron en esto el sentido de su vida. Quiere decir que el desequilibrio los volvió al sentido de su vida. Mira Woody Allen. Woody Allen todos los desequilibrios nos los vendió en películas. Así que el tipo se hizo millonario con sus desequilibrios. Así, todos los desequilibrios de Woody Allen los vendió. En vez de pagarle a un terapeuta, nosotros le pagamos a él. Entonces, fíjate que a veces lo que parece ser el desequilibrio termina constituyendo el sentido de la vida de uno. Claro. Qué bueno esto último también. Bueno, la verdad que esta entrevista está llena de tips espectaculares, muy, muy profundos. Acá quiero contarle a la gente que están preguntando, veo que aparecen preguntas por ahí. Sí, al menos nosotros vamos a dejarlo grabado, este vivo, y en todo caso vemos también de ponerlo por YouTube o alguna otra plataforma. Mario, hay varias preguntas acá, nos quedan 10 minutos, 9 minutos, así que voy a ir eligiendo algunas. Por ejemplo, hay una pregunta que dice si el sentido de la vida, si es lo mismo encontrar el sentido de la vida que el sentido de cada vida en particular. No, el sentido de la vida en general, el alma tiene un sentido. Aunque esté rotando y reencarne y vuelva, esa alma está cumpliendo. Lo que pasa es que, claro, en cada una de las vidas tiene que sacar el sentido de su alma para que su vida sea coherente, porque si no, va a haber una lucha entre los condicionamientos sociales y el sentido del alma. Entonces, yo diría que hay un sentido no de la vida, hay un sentido del alma, que si yo termino esta vida, vuelvo a continuar con mi sentido. No solamente porque no terminé mi rectificación, sino también porque puedo llegar a la humanidad, o el universo, mejor dicho, puede necesitar que se revele nuevamente esta energía para aprender, para que otros aprendan, ¿no? Entonces, como decía Jaime Vital, que a veces hay almas que no tendrían que reencarnar nuevamente, porque ya han cumplido con su tikkun, con su rectificación, pero vienen a ayudar al tikkun olam, a la rectificación del universo. Entonces, hay un sentido del alma, no hay un sentido de la vida individual. Entonces, hay un sentido del alma, y me parece que alguien también pregunta si la existencia, esto ahora lo pongo yo en palabras, por ahí estoy mal interpretando la pregunta original, ¿no? Pero me parece, si hay un sentido de la existencia como tal, versus lo que acabas de comentar, el sentido del alma en particular. Por supuesto, claro, hay también hay un sentido de la existencia global, y que en ese sentido de la existencia global el alma cumple una función en ese proyecto. Lo que pasa es que el proyecto es tan grande, el proyecto del universo, que nuestra mente finita no lo puede llegar a captar. Pero porque nosotros llegamos a captar lo que nosotros... A ver, voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Imagínate una fábrica. Hay un obrero que pone un tornillo, hay un obrero que pone esto, hay un obrero que pone el otro, pero el sentido de todo el vehículo que se está creando yo no lo veo. El que pone el tornillo no ve todo el vehículo, el que pone el asiento no ve todo el vehículo, el que pone el neumático no ve todo el vehículo. Es decir, al final se ve el vehículo muy al final. Entonces, cada alma viene a cumplir una función determinada en el proceso, que solamente sabe que vino por un tornillo o que vino por una, y que parece que en el plan global es como, esto es una tontería, yo vine para hacer pan a este punto y me siento en el éxtasis de hacer pan. Sí, pero usted no sabe en el proyecto general cuál es el sentido que está cumpliendo. Porque hay un secreto en la Cábala que a mí me gusta mucho, y el secreto es que en verdad el alma está decodificando información cosmogónica. Es decir, el alma no es psicológica, no es un yo. El alma es parte del cosmos, es una información cósmica. Entonces, yo no soy lo que soy por lo que soy. Yo soy lo que soy porque el cosmos pide de mí ser lo que soy. Esta sería la cuestión. Es decir, las energías del cosmos se encarnan en mí, por eso Jesús va a decir yo y el Padre somos uno. Las energías del cosmos se encarnan en mí. ¿Y por qué se encarnan en mí? Se encarnan en mí porque vieron que esta vasija estaba apta
para que esas energías se encarnen. Ahora, se encarnan en mí para que tengan esta experiencia. Pero ¿quién está teniendo esta experiencia? Yo no, yo es una construcción mental. Son las energías del cosmos los que están teniendo esta experiencia cósmica. Es decir, no existe un yo separado de la naturaleza. Por ese motivo me gusta a mí mucho la palabra hebrea Adam, que Adam quiere decir el terrestre o la terrestre, es indistinto, y Adam viene del término Adamá, que quiere decir tierra. Es decir, nosotros somos de la tierra. En otras palabras, somos energía cósmica. Nuestras almas son energías cósmicas. Entonces, como son energías cósmicas encarnadas, lo que están haciendo nuestras almas son antenas de recepción de información. En la medida en que nosotros somos antenas de recepción de información, nosotros creemos que estamos cumpliendo el sentido de nuestra vida, de mi vida. Yo no cumplo el sentido de mi vida porque mi vida está en función del cosmos. Cumplo el sentido de las energías del cosmos que han decidido posarse en mí. Entonces están ocultas en mí y se revelan como mi yo. Pero el yo que se está revelando es una falacia, es una máscara de las energías cósmicas. Por eso cuando Dios aparece en el texto bíblico y nunca dice su nombre, porque todos los nombres de Dios no dicen su nombre. Todos los nombres de Dios nunca dicen su nombre, dicen su función. Rafael, Dios curando. Miguel, Dios en misericordia. Pero no es el nombre Miguel, no hay un nombre Miguel. Es Dios en la misericordia, o Dios curando. Quiere decir que aparece la función de la actividad que está realizando. Con lo cual, yo te diría radicalmente que el nombre de Dios no existe, no hay nombre de Dios. Ahora, cuando Dios se presentó y dijo Yud Hei Vav Hei, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo, soy la contracción Yod, la contracción Hei, la contracción Vav, la contracción Hei. Es decir, soy el resultado de la contracción del universo. Entonces, fíjate, cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, si realmente lo traducimos, decimos, nosotros somos hijos de Yud Hei Vav Hei. ¿Qué quiere decir? Somos hijos de la contracción del universo, con lo cual nosotros somos una contracción cósmica. Entonces, ¿qué es el yo? No hay yo. No hay Mario Sabán, ni hay nadie que se llame así. Nosotros somos una contracción cósmica en este cuerpo, que es el final de la contracción cósmica, de una energía que viene a revelar algo al cosmos, que toma la máscara de mi personalidad, ¿ok? Pero que se enmascara en mi personalidad como dentro de 10 siglos se puede volver a enmascarar en otra personalidad. Es decir, que las energías cósmicas... Entonces, ¿qué es el alma? Realmente el alma es un fractal del infinito. No existe el alma como tal. Bueno. El alma como tal no existe. Es una proyección del infinito en tu subjetividad. Un fractal del infinito. Qué bueno. Un fractal del infinito. Mario, la verdad es que has contado tantas cosas que me parece que la mayoría de todo lo que se ha dicho acá, too much, dice alguien acá, es para expandirlo, ¿no? Por ejemplo, esto de la autopercepción subjetiva de un yo que no existe en definitiva, ¿no? Acá alguien pregunta, pero si existe la percepción del yo, pues nos percibimos como un yo, Sí, sí. ¿no? También existe la percepción del libro, la percepción de la mesa. Claro que las percepciones existen en esta realidad limitada espacio-temporal. Pero estamos hablando de energías que todavía no entraron en la fase de autocontracción. Porque, claro, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué nivel? Cuando estamos hablando de autocontracción, estamos hablando de los infinitos niveles de autocontracción. Alguien me podría decir, el átomo no existe porque nunca lo vi. Y bueno, yo tampoco lo vi, pero sabemos que existe. El fotón, ¿dónde está? Nunca me presentaron al señor fotón, pero sé que existe. Entonces, claro, si nosotros vamos a lo que es existir realmente, estamos hablando ya de lo invisible. La existencia real no es visible. La existencia visible, lo que nosotros llamamos existencia visible, son máscaras de las reales energías que existen. Mientras más cerca de la matriz del infinito estás, más realmente eso existe. Nosotros en la fragmentación somos formas existentes en la materia espaciotemporal que vamos a desaparecer. La muerte es el ejemplo y el envejecimiento de que no somos formas eternas. Entonces existimos, sí, dentro del espacio-tiempo. Lo que realmente existe es la información en la matriz, porque eso es eterno. Entonces no se puede comparar una existencia espaciotemporal con una información eterna. Eso es imposible.
En la información eterna estamos nosotros, claro, eternamente estamos en la información, pero Claro, nosotros en el espacio-tiempo estamos transitoriamente, porque estamos en el espacio-tiempo. Entonces, habría que definir qué quiere decir existencia. Esto mm, da lugar a mucho, mucho tema en la Cábala. Hay mucho, mucho para claro. hablar. Ya se nos va de Ya se nos va de se nos nuestro tiempo. va, se nos va y hemos llegado casi ya al límite. La verdad que quedan muchísimas preguntas, preguntas muy, muy interesantes que me hubiese gustado hacer, pero bueno, creo que tenemos Mario para rato, ojalá, ¿no? No lo sé, Mario para rato hay mucho. depende de las fuerzas cósmicas, no depende de mí. de- No claro, me lo puedes preguntar a mí, tendríamos que hablar con las fuerzas cósmicas. claro, tendríamos que conectar. Yo lo que puedo decir de mi punto de vista particular es que este libro desarrolla prácticamente todo lo que sea lo que has comentado acá, Mario, ¿verdad? Creo que no exagero al decirlo así. Una pequeña anécdota en particular, más de una vez me pasó leyendo este libro, de leerlo nada más, haber entrado en un estado meditativo profundo, solo de leerlo. Yo no sé si es la manera en que lo escribiste, no sé qué pasó, pero más de una vez me pasó. Leyendo, me encontré en un estado muy profundo. Eh, así que bueno, Mario, muchísimas gracias. No quiero Un aprovecharme placer, un placer muy del grande. tiempo. Gracias a ti gracias a todo el grupo SOT 22 Mendoza. Un abrazo grande a todos y Un gracias por abrazo esta grande. entrevista muy, muy bonita. Gracias. Una última anécdota muy cortita antes que te vayas, que quería contar, que me causó mucha gracia, me parece muy simpática, y es que estabas terminando de dar una conferencia en Miami hace mucho, no recuerdo bien cuándo, y una persona del público dice, una última pregunta y lo libero. Y eso me causó mucha gracia. Entonces tú dijiste, no, yo ya estoy liberado. No, yo no tengo que venir acá para liberarme. ¿Usted cree que yo tenía que venir acá para liberarme? No, yo ya me liberé hace mucho. Causó mucha gracia. Un Muchas abrazo gracias, grande, Mario. gracias. Un abrazo Un abrazo fuerte. grande. Gracias por todo. Gracias. Shalom, shalom a todos. Muchas gracias. Shalom.